Hay comportamientos que no parecen búsqueda de aprobación, pero que lo son. Revisar cuántas veces alguien vio tu historia antes de que respondiera. Repasar mentalmente lo que dijiste en una reunión para ver si sonó bien. Cambiar el tono de un mensaje 3 veces antes de enviarlo porque no sabes cómo va a caer. Hacer algo y esperar, con más atención de la que admitirías, a ver si alguien lo nota. Nada de eso se llama buscar aprobación. Se llama ser cuidadoso, ser considerado, ser profesional. Pero debajo de mucho de eso hay algo que vale la pena ver con honestidad. Una necesidad de que otros confirmen que estás bien, que lo que haces vale, que tu presencia importa. Y cuando esa necesidad dirige tus decisiones sin que lo hayas elegido, tiene un costo que rara vez se nombra. Camilo era de las que siempre llegaban preparados a las reuniones. No solo preparados, sobrepreparado. Había investigado más de lo necesario. Tenía respuestas para preguntas que probablemente nadie iba a hacer y presentaba sus ideas de una manera tan pulida que a veces perdía la espontaneidad que podría haberlas hecho más cercanas. Sus colegas lo respetaban. Su jefe confiaba en él. Desde afuera, parecía alguien con una autoconfianza sólida. Pero había algo que Camilo no compartía con nadie. Que después de cada presentación, de cada reunión importante, de cada conversación donde había dicho algo que lo exponía un poco, pasaba el resto del día monitoreando reacciones. ¿Cómo había quedado? ¿Alguien había hecho un gesto raro? ¿Su jefe había respondido con menos entusiasmo de lo normal? ¿Ese silencio al final significa algo? No era inseguridad visible, era inseguridad interna muy bien administrada. Y un viernes por la tarde, después de una presentación que había salido objetivamente bien, alguien del equipo le preguntó cómo se había sentido. Camilo respondió automáticamente, bien, creo. Y en ese creo había algo que él mismo notó. No sabía cómo se había sentido porque todavía no había recibido suficiente retroalimentación externa para saberlo. Su estado emocional dependía del termómetro de los demás, no del suyo propio. Eso lo detuvo un momento más de lo esperado. No era que la opinión de los demás no importara, importaba, y era válido que importara. El problema era la proporción. Era que sin esa confirmación externa, Camilo no tenía manera de saber por sí mismo si había hecho algo bien. Y esa dependencia silenciosa y funcional estaba gobernando más de su vida de lo que había notado. La búsqueda de aprobación no es un defecto de carácter. Es casi siempre una respuesta aprendida a un entorno donde el afecto o el reconocimiento eran condicionales. Cuando creciste en un ambiente donde eras valorado según tu rendimiento, según si cumplías expectativas, según si los demás estaban satisfechos contigo, el cerebro aprende una ecuación muy simple. Aprobación externa igual a seguridad. Y esa ecuación que tenía sentido en algún contexto se vuelve un problema cuando lo sigues, aplicando en la vida adulta a situaciones donde ya tienes los recursos para evaluarte tú mismo. Hay algo en Gálatas 1:10 que encaja aquí de una manera muy directa. Buscar ahora el favor de los hombres o el de Dios. ¿O trato de agradar a los hombres? Si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Eso no es un argumento religioso sobre indiferencia hacia los demás. Es una pregunta sobre desde dónde operas, sobre si tus decisiones están ancladas en algo interno, en valores, en propósito, en quién quieres ser o si están siendo dirigidas por el deseo de recibir validación afuera. Y esa pregunta, aplicada a la vida cotidiana, es más relevante de lo que parece. Porque cada vez que tomas una decisión importante, preguntándote primero qué van a pensar los demás en lugar de qué es lo correcto para ti, estás cediendo el control de tu vida a personas que probablemente ni saben que lo tienen. Antes de cerrar la semana, quiero pedirte algo que pueda resultar revelador. Durante este fin de semana, presta atención a las veces que haces algo y de manera automática esperas una reacción. No tienes que cambiar nada todavía, solo obsérvalo. Mandas un mensaje y revisa si lo leyeron más rápido de lo normal.
Haces algo en casa o en el trabajo y volteas a ver si alguien lo notó. Comparte una opinión y después te preguntas si sonó bien. Solo obsérvalas, sin juicio, sin necesidad de resolverlo este fin de semana. Hubo una época donde yo revisaba las métricas de lo que publicaba con frecuencia, que no era curiosidad profesional, era ansiedad. Necesitaba que los números me dijeran si lo que había hecho valía. Y cuando los números no llegaban tan rápido, interpretaba eso como que algo había salido mal, aunque no tuviera evidencia de ello. Cuando lo vi con esa claridad, me resultó incómodo reconocer cuánto espacio le había dado a esa necesidad de confirmación externa. La observación honesta es el primer paso. Lo que decides hacer con ella viene después. Hay una diferencia entre querer que lo que haces tenga impacto y necesitar que otros te lo confirmen para saber si valió la pena. La primera es sana. Es natural querer que tu trabajo importe, que tus relaciones sean significativas, que tu presencia cuente. La segunda tiene un costo que se paga en libertad. Porque cuando tu bienestar depende del termómetro de los demás, te vuelves vulnerable a algo que no puedes controlar. La reacción de otros, que está filtrada por su propio estado de ánimo, su propia historia, sus propias prioridades del día. Camilo eventualmente aprendió a construir algo que le había faltado, un criterio propio, una manera de evaluar si había hecho algo bien que no dependiera exclusivamente de lo que otros reflejaran. No de la noche a la mañana, sino a través de hacerse una pregunta diferente después de cada situación importante. En lugar de ¿cómo quedé?, empezó a preguntarse, ¿fui fiel a lo que quería decir? ¿Hice lo que creía correcto? ¿Estoy bien con la persona que fui en ese momento? Esas preguntas no reemplazan la opinión de los demás, pero la ponen en su lugar, como información útil, no como veredicto. Y esa distinción construida con tiempo y con honestidad es una de las formas más concretas de recuperar la autoridad de su propia vida. Mientras sigas necesitando que otros digan que estás bien, le estarás dando a alguien más el control de cómo te sientes. Empieza a construir tu propio criterio. Es tuyo y nadie más puede dártelo. Esto fue 7 minutos para crecer. Mañana seguimos.